Bienvenidos a la unidad 9 sobre capacitancias y dieléctricos del curso de Física 3 para la enseñanza de las ciencias naturales. El contenido que veremos en esta videoclase inicia con una pequeña introducción, luego veremos el tema de capacitores y capacitancia, además hablaremos de los capacitores en serie y en paralelo, sobre almacenamiento de la energía en los capacitores, de qué se tratan los dieléctricos y finalizaremos con la ley de Gauss en los dieléctricos. Los objetivos de esta unidad: aprender sobre la naturaleza de los capacitores y la forma de calcular una cantidad que mide su capacidad para almacenar carga. Además aprenderemos cómo analizar capacitores conectados en una red. Aprenderemos también a calcular la cantidad de energía almacenada en un capacitor y qué son los dieléctricos y cómo forman capacitores más eficaces. Introducción. Un capacitor es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica, así como carga eléctrica. Para hacer o elaborar un capacitor, basta aislar dos conductores uno del otro. Para almacenar energía en este dispositivo, hay que transferir carga de un conductor a otro, de manera que uno tenga carga negativa y el otro quede con una cantidad igual de carga positiva. Los capacitores tienen un gran número de aplicaciones prácticas en dispositivos tales como unidades de flash electrónicas, sobre todo para fotografía, láseres de pulso, sensores de bolsas de aire para automóviles y receptores de radio y televisión. Para un capacitor en particular, la razón entre la carga de cada conductor y la diferencia de potencial entre los conductores es una constante llamada capacitancia. La capacitancia depende de las dimensiones y las formas de los conductores, así como del material aislante, si es que lo hay, entre ellos. La capacitancia aumenta cuando está presente un material aislante. A este material le llamamos dieléctrico. Esto sucede porque en el interior del material aislante ocurre una redistribución de la carga llamada polarización. Capacitores y capacitancia. Dos conductores separados por un aislante o por vacío constituyen un capacitor. En este caso tenemos dos objetos, uno con carga negativa y otro con carga positiva, y podemos evidenciar las líneas de campo entre ambos conductores. Esta configuración de dos conductores cargados es lo que constituye un capacitor. En la mayoría de las aplicaciones prácticas, cada conductor tiene inicialmente una carga neta igual a cero y los electrones son transferidos de un conductor al otro. A esta acción se le denomina cargar el capacitor. Entonces los dos conductores tienen cargas de igual magnitud y signo contrario, y la carga neta en el capacitor en su conjunto permanece igual a cero. Cuando se dice que un capacitor tiene carga Q, significa que la carga se almacena en el conductor con el potencial más elevado y el potencial más bajo posible. En los diagramas de circuito, un capacitor se representa con cualquiera de los dos símbolos que presentamos, o bien dos barras paralelas perpendiculares a la línea del circuito, o bien una barra perpendicular y una barra curvada también formando parte del circuito. Dado que la razón entre la carga y la diferencia de potencial en un capacitor no cambia, se define la capacitancia C del capacitor de la siguiente manera. C es igual a la carga almacenada entre la diferencia de potencial entre los puntos A y B del capacitor. La unidad del Sistema Internacional para la Capacitancia es el Farad, en honor del físico inglés del siglo XIX Michael Faraday. Un Farad es igual a un Coulomb por voltio. Un Farad es una capacitancia realmente muy grande. En muchas aplicaciones prácticas, las unidades más convenientes son el microfarad,
que es la millonésima parte de un farad, y el picofarad, que es 10 a la menos 12 farad. Cuanto mayor es la capacitancia C de un capacitor, mayor será la magnitud Q de la carga en el conductor de cierta diferencia de potencial dada y, por lo tanto, mayor será la cantidad de energía almacenada. La capacitancia es una medida de la aptitud o de la capacidad de un capacitor para almacenar energía. La forma más sencilla de un capacitor consiste en dos placas conductoras paralelas, cada una con cierta área A, separada por una distancia D, que es realmente pequeña en comparación con sus dimensiones. El arreglo mostrado en la figura recibe el nombre de capacitor de placas paralelas. Como pueden ver, son dos placas conductoras separadas por una distancia D y que se mantienen a cierta diferencia de potencial en el circuito al cual pertenecen. Cuando las placas tienen carga, el campo eléctrico está localizado de manera uniforme y casi por completo en la región entre las placas. Siendo que el campo eléctrico E se puede expresar de la siguiente manera: el campo eléctrico es igual a sigma, que es la densidad superficial de carga entre la constante epsilon 0. Entonces el campo eléctrico también viene a ser la cantidad de carga sobre la constante epsilon 0 multiplicado por el área entre las placas. El campo es uniforme y la distancia entre las placas normalmente es D, por lo que la diferencia de potencial o voltaje entre las dos placas se puede escribir como sigue. La diferencia de potencial entre A y B es igual al producto del campo eléctrico por la distancia entre las placas, y esto es igual al inverso de epsilon 0 por la carga por la distancia de separación y dividido entre el área de las placas. Entonces, la capacitancia C de un capacitor de placas paralelas con vacío viene dada por la ecuación C igual Q, que es la cantidad de carga entre la diferencia de potencial, y esto es igual a epsilon 0 por el área entre la distancia de separación. La constante de epsilon 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12 farad por metro. La capacitancia solo depende de la geometría del capacitor. Es directamente proporcional al área de cada placa e inversamente proporcional a su separación. Cabe la pregunta: ¿por qué es razonable que las capacitancias sean proporcionales a las áreas de las placas e inversamente proporcionales a la distancia entre ellas? Capacitores en serie y en paralelo. Es posible combinar los capacitores para obtener ciertos valores requeridos por medio de conexiones en serie y en paralelo. Primero veremos la configuración de capacitores en serie. En una conexión en serie se conectan dos capacitores, uno enseguida del otro, mediante alambres conductores entre los puntos A y B. En la figura mostramos dos capacitores conectados en serie. En este arreglo, los capacitores tienen la misma carga Q. Sus diferencias de potencial se suman de manera que el potencial AC más el potencial CB es igual al potencial desde A hasta B. Cuando se aplica una diferencia de potencial positiva y constante entre los puntos A y B, los capacitores se cargan. Cuando se aplica una diferencia de potencial positiva y constante entre los puntos A y B, los capacitores se cargan. Capacitores en serie. En una conexión en serie, la magnitud de la carga en todas las placas es siempre la misma. Las placas con carga de un capacitor se atraen entre sí, por lo que el hecho de separarlas requiere trabajo extra. ¿A dónde va la energía agregada por este trabajo?
En la figura se muestran capacitores conectados en serie. A la izquierda el esquema de cómo es la conexión y a la derecha cómo está el diagrama del circuito de esta conexión. En relación con la figura, las diferencias de potencial entre los puntos A y C, C y B y A y B puede representarse de la siguiente manera. El potencial de AC, que lo podemos representar como el potencial 1, es la cantidad de carga dividida entre la capacitancia 1. Y el potencial CB, que le podemos llamar potencial 2, es igual también a la carga entre la capacidad 2. El potencial total AB, que es la suma del potencial 1 más el potencial 2, se encuentra ahora como la carga multiplicada por la suma de los inversos de las capacitancias, 1 sobre C1 más 1 sobre C2. De manera que el voltaje total dividido entre la carga es justamente la suma de los inversos de las capacitancias individuales. La capacitancia equivalente de la combinación en serie se define como la capacitancia de un solo capacitor para el que la carga Q es la misma que para la combinación, cuando la diferencia de potencial es la misma. Es decir, el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacitancias individuales. Por tanto, el recíproco de la capacitancia equivalente de capacitores en serie es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales de la configuración. Capacitores en paralelo. En una conexión en paralelo, la diferencia de potencial para todos los capacitores individuales es la misma y es igual a la diferencia de potencial. En esta figura mostramos la configuración de capacitores en paralelo. Estos capacitores tienen el mismo potencial B. La carga en cada capacitor depende de su capacitancia, de manera que la carga 1 es igual a la capacidad 1 por su diferencia potencial y la carga 2 es igual a la capacitancia 2 por su diferencia de potencial. La combinación en paralelo es equivalente a un solo capacitor con la misma carga total Q, que es la suma de las dos cargas en los capacitores mostrados, y la diferencia de potencial B. Capacitores en paralelo. La capacitancia equivalente de la combinación es la misma que la capacitancia Q sobre B de este único capacitor equivalente. Es decir, la capacitancia equivalente no es más que la suma de las capacitancias individuales. De tal manera que, en resumen, la capacitancia equivalente de una combinación en paralelo es igual a la suma de las capacitancias individuales. Mostramos en la figura la configuración de capacitores conectados en paralelo. La energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor cargado es exactamente igual a la cantidad de trabajo requerido para cargarlo, es decir, para separar cargas opuestas y colocarlas en los diferentes conductores. El trabajo total W necesario para incrementar la carga Q del capacitor de 0 a un valor final Q es entonces igual a la integral de esta ecuación. El trabajo es igual a la integral de 0 a W del diferencial de trabajo, es decir, la integral de 0 a Q del producto de Q por el diferencial de Q entre la capacitancia. Y esto es igual, al realizar la integración, al cuadrado de la carga sobre 2 veces la capacitancia. Como el trabajo es igual a la energía potencial almacenada y la carga es el producto de la capacitancia por el voltaje, por tanto la energía potencial viene dada por esta ecuación, el cuadrado de la carga entre 2 veces la capacitancia, lo que es igual a un medio del producto de la capacitancia por el cuadrado de la diferencia de potencial, o bien un medio de la carga por el potencial.
La expresión anterior indica que un capacitor con carga es el análogo eléctrico de un resorte estirado con energía potencial elástica igual a un medio de la constante de elasticidad por la elongación al cuadrado. La carga Q es análoga a la elongación X y el recíproco de la capacitancia, 1 sobre C, es análogo a la constante K de la fuerza. En esta figura pues mostramos diferentes configuraciones de capacitores. Dieléctricos. La mayoría de los capacitores tienen un material no conductor o un dieléctrico entre sus placas conductoras. Un tipo común de capacitor emplea tiras largas de hojas o láminas metálicas como placas. Estas están separadas por tiras de hojas de material plástico como el mylar, por ejemplo. Un tipo común de capacitor utiliza láminas dieléctricas para separar los conductores. En esta configuración de capacitor se enrollan láminas metálicas entre hojas de dieléctricos y se enrollan de tal manera que se configura un capacitor cilíndrico. El material dieléctrico permite que un capacitor mantenga una gran diferencia de potencial B y que, por lo tanto, almacene cantidades más grandes de carga y energía. Ante campos muy intensos, se puede dar la ruptura del dieléctrico. El material se ioniza parcialmente y permite la conducción, rompiendo la capacitancia generada. En la figura pues se puede ver la polarización de las moléculas en el dieléctrico en el interior de las dos placas conductoras. Se denomina constante dieléctrica del material K al cociente entre la capacidad y la capacitancia sub cero. Cuando la carga es constante, entonces es igual al producto de la capacitancia por la diferencia de potencial. En este caso, la ecuación se puede expresar de la siguiente manera. El voltaje es igual al voltaje inicial entre la capacitancia. Luego en este cuadro se presentan valores de la constante dieléctrica para diferentes materiales a 20 grados centígrados. Configuraciones de diferentes capacitores en las cuales se está midiendo el potencial eléctrico mediante un electrómetro que mide la diferencia de potencial entre las placas. El efecto de un dieléctrico entre las placas paralelas de un capacitor es, en primer lugar, con una carga dada, la diferencia de potencial es V sub 0. Y en el caso B, con la misma carga, pero con un dieléctrico entre las placas, la diferencia de potencial B es menor que V sub 0. Nos preguntamos entonces, ¿existe alguna relación sencilla entre la rigidez dieléctrica y la constante dieléctrica? La ley de Gauss en los dieléctricos. Esta figura representa el acercamiento de una placa izquierda del capacitor. La superficie gaussiana es una caja rectangular que tiene la mitad en un conductor y la otra mitad en el dieléctrico. Entonces, como podemos ver en la figura, en la vista lateral, pues está la interfase entre el conductor y el dieléctrico y podemos tomar una superficie gaussiana imaginaria en la forma de una caja que incluya esa interficie y las porciones del conductor y del dieléctrico respectivamente. Para cualquier superficie gaussiana, siempre que la carga inducida sea proporcional al campo, la ley de Gauss puede expresarse de la siguiente manera: como la integral cerrada de la constante dieléctrica por el campo eléctrico por el diferencial de área. Al resolver esta integral, el resultado es la carga encerrada libre en el capacitor dividido entre el valor de epsilon 0. El texto de estudio utilizado, Física Universitaria de Sciences-Manskin, volumen 1, 13ª edición, capítulo 24.
así como los textos complementarios. Eso es todo por ahora. Nos encontramos en la siguiente videoclase. Muchas gracias por su atención.